Vamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Me tengo que acercar mucho al micrófono. Es raro porque yo grito mucho como buen locutor de radio. Norberto me ha dado el beneplácito para que presente yo totalmente esta reunión en la cual vamos a hablar de temas, van a hablar de temas muy interesantes. Y bueno, pues me ha dado el beneplácito Norberto porque soy un fascista reconocido. He sido jefe provincial y local cuando era joven, ahora ya no, ahora ya estoy desengañado un poco de la política, pero sigo dando mucha caña. Y bueno, pues para quien no me conozca, yo soy José Antonio Ruiz de la Hermosa. Me habrán oído en radio ya, en Decisión Radio, estoy en YouTube, en iVoox y en todos esos sitios. Y bueno, pues soy defensor de causas perdidas como la que nos ha traído hoy aquí, y además hago programas de tema cultural, sobre todo de tema histórico, desde el punto de vista que nos lleva a lo que es la ideología a la cual yo me adscribo. También dejamos hablar a la parte contraria porque, aunque puedan decir que somos poco democráticos, yo personalmente siempre he dicho que es conveniente escuchar lo que dicen los que tienen otras ideologías, porque si tú quieres rebatir o quieres mejorar tu ideología, tienes que conocer la contraria. Y bueno, pues hoy hablamos de ideologías aquí y vamos a hablar de un libro que yo considero un libro muy interesante. Es un libro excesivamente completo. Es la única crítica que puedo hacerlo. El autor es una persona que se ha tomado muy en serio el libro que ha escrito y se lo ha tomado tan en serio que es difícilmente superable. ¿Por qué? Pues porque todo lo que significa el tema de la mal llamada ideología, porque no es ideología, esto es comunismo puro y duro, la ideología de género, algo creado por el globalismo en conjunción con nuestros amigos de la izquierda para destruir los pilares básicos de nuestra sociedad. Tanto el NOM, es decir, lo que es las ideologías que surgen de todos esos multimillonarios que hablan de ecologismo y no han pisado el territorio en su vida, lo único que conocen es su ciudad, el coche con chofer y esas cosas, van a todos sitios con un avión que gasta en un día lo que gastaría 1000 coches en un año, etcétera, etcétera. Pues esos señores que son tan ecologistas y tan maravillosos pretenden, entre otras cosas, destruir la sociedad. ¿Y cuáles son los pilares básicos de la sociedad cristiana, de la sociedad europea? Pues son básicamente, sobre todo, la religión, que esa ya la tienen tomada totalmente, y la familia, porque la familia es la sociedad. El amor entre el hombre y la mujer forman el matrimonio, y no estoy hablando del matrimonio entre el hombre y el hombre, por llamarlo de alguna manera, o la mujer y la mujer, no, estoy hablando del matrimonio entre hombre y mujer, crean la familia, que tienen los hijos y que son la continuación de la sociedad cristiana y de la sociedad europea. Y eso es lo que quieren destruir. Y entonces, para eso, pues van creando una serie de leyes, por un lado, y luego se han hecho propietarios de los medios de comunicación. Ahora mismo en España, más del 95% de los medios de comunicación son propiedad de la gente que quiere destruir la sociedad en la que vivimos. Y entonces constantemente nos están machacando con sus ideas. Por ejemplo, hay una cosa que últimamente han puesto muy de moda,
que es el Plan Kalergi, del cual algo también nos habla el autor de hoy. El Plan Kalergi, que consiste en hacer que desaparezcan las razas, blanca, negra, tal, no, una única raza de mezcla, porque según sus teorías es más fácil de controlar. ¿Y cómo hacen eso? Con la propaganda. Si ustedes ponen la televisión y ven un anuncio de no sé qué, hay siempre un individuo de raza negra, hay una persona que es de orientación sexual, digamos, gay o lesbiana, y una mujer, que son a quienes hay que atacar para que faciliten la destrucción de la sociedad. Y eso es otra piedra más. O sea, lo único que aquí se permite, lo único que aquí se quiere, lo único que aquí se trabaja es para la destrucción de la sociedad. ¿Y cómo se destruye la sociedad? Eliminando la familia y eliminando los hijos. Las últimas cosas que están haciendo, que precisamente en una entrevista con Margarita de la Pisa desgranamos la semana pasada, es una nueva ley por la cual todo este follón que han montado con Ana Obregón lo quieren normalizar. El que usted tenga un hijo y si no lo tiene usted, pues se lo encarga no sé quién, le puede pagar o no, ese niño. Ahora mismo usted no puede aquí en España registrarlo, pero lo que sí ellos pretenden que al año que viene se pueda registrar. Entonces, ¿cuál es su idea? Pues que los pederastas, pedófilos y demás familia puedan comprar niños donde les den la gana, traerlos a España o a Francia, a donde sea, y registrarlos como tal. Yo soy de la idea, y con eso no estoy en contra de nadie, al revés, soy de la idea de que cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Y las cosas hay que hacerlas como se han hecho siempre, como se han hecho siempre. ¿Que hay que modernizarse? Pues uno se moderniza, pero lo que no puede hacer es romper con la tradición cristiana y europea. Todo el mundo puede ser bienvenido aquí, en España. ¿Por qué? Porque si viene a trabajar, viene a ser tan cristiano como los demás y viene a hacer algo por el bien de la patria, de esta España, pues no hay ningún problema. España es el primer país mundial que tuvo gente de cualquier raza y de cualquier color mandando. El primer oficial de un ejército europeo de color fue un español. El primer catedrático en una universidad, concretamente en la de Salamanca, fue un hombre de color en el siglo XVI. Porque en España no tenemos problemas. Los problemas los están creando esta gentuza ahora. Ya sé que lo que digo es un poco cortante, pero es lo que hay. Y bueno, vamos a presentar el libro, porque ya don Ariel se me está enfadando. No, para nada. He hecho una introducción en el sentido de que quiero que quede muy claro que la idea de Ariel y la idea mía son parecidas. Es la pervivencia de la sociedad cristiana y europea, que es la misma que la sociedad argentina, por ejemplo. Es decir, los argentinos no han caído del cielo, sino que ha habido una emigración fundamentalmente europea, fundamentalmente italiana y española. Bueno, española e italiana, pero como el autor es más italiano... Sí, es verdad. Es verdad. Y ya está. Y bueno, vamos a hablar del libro. La ideología degenerada es un trabajo muy serio que ha hecho Ariel. Ariel es un hombre metódico, es, como digo yo, de cabeza cuadriculada y muy matemático. Un hombre de los que dicen a las 7 empiezo a trabajar, y a las 7 empieza a trabajar, no a las 7 y un minuto, no, a las 7. Y se hizo un, digamos, esquema de qué quería hacer, vio todo lo que había que ver, porque estoy completamente seguro que no se le ha escapado un papelito, ni se le ha escapado un BOE, un boletín oficial, ni se le ha escapado un librito, no se le ha escapado un autor, nada, los tiene todos. Y ha hecho el compendio adecuado. Y además ha hecho una cosa muy importante, y es, yo soy muy anárquico cuando escribo, yo he publicado 18 libros,
Mis libros son anárquicos totalmente. A pesar de eso se han vendido. Y yo estoy muy sorprendido de eso. Y el tema está en que si ustedes ven el libro, porque lo van a ver, porque yo sé que lo van a comprar, pues está perfectamente estructurado. O sea, tiene como las obras de teatro, presentación, nudo y desenlace. Y eso lo ha hecho estupendamente. ¿Y qué es lo que pretende con este libro? Pues yo creo que Ariel Eduardo, yo no sabía que existía el nombre de Ariel hasta que conocí a Eduardo. Este señor que está ahí es Sí. Ariel y ha venido también de la tierra de Chenique. No me digas. Sí, Rosario. De Rosario, por Dios. Además de futbolistas y de mandarnos gente de mal vivir, podían mandar otro tipo de gente desde Rosario, ¿no? Bueno, bienvenido. Bienvenido, compatriota de las provincias del sur de América, porque España nunca tuvo colonias. No sé si ustedes lo sabían. Nosotros, los españoles, nunca hemos sido colonialistas como los franceses, como los holandeses o los ingleses, que tenían colonias. Nosotros teníamos provincias. Y desde la reina Isabel la Católica, que mandó hacer la primera legislación al respecto, ese señor de Rosario, cuando Rosario era una provincia de España, tenía exactamente los mismos derechos que un señor que había nacido en Burgos, o una señora, porque Irene Montero ha venido a decirnos que hay que igualar a los hombres y a las mujeres. Esta pobre inepta, que no ha leído ni las novelas de Corín Tellado, si alguno sabe lo que son las novelas de Corín Tellado, pues esta pobre inepta no sabe que la igualdad entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre nacidos en España y nacidos en Rosario, desde Isabel la Católica existe. Éramos todos iguales, todos los españoles, habiendo nacido en Burgos o habiendo nacido en Rosario, siendo hombres o siendo mujeres, siendo blancos o negros, altos o bajos, daba igual. Todos los españoles hubiesen nacido en donde hubiesen nacido, eran exactamente iguales. Y creo que es muy importante que la gente lo tenga claro. ¿Cuándo han surgido las diferencias? Cuando un señor que se llama Marx, otro que se llama Engels, y luego los que les han continuado, pues han tratado de enfrentar. Y la mejor manera de enfrentar es decir, no es que las mujeres son desiguales, es que no sé quién, no sé. Que tengan ustedes muy claro eso. Y eso lo pone aquí también muy claro. Y bueno, yo tenía que presentar, no que largar mucho rollo, de modo que son 15 minutos lo mío, y como el autor está nervioso y no sé qué ha querido tomar un té, ni un mate, tenías que haber tomado un mate. No hace falta. Bebida nacional de la provincia de Buenos Aires. Y yo solo voy a decir una cosa más. Yo hago un programa que se llama La Cortina de Humo, donde lo lógico es que en cada programa, aunque sean 5 minutillos, lo dediquemos a la ideología de género. Bueno, a la ideología de género y a todas las marranadas que nos ha metido esta gentuza, que lo único que quiere es que todos nosotros estemos enfrentados. Es su idea, para poder controlarnos. Y lo que puedo decir es que cuando yo cogí el libro y lo leí en parte, porque todo el mundo sabe que yo soy incapaz de leer un libro entero, pues llegué a una cosa muy importante, y es que creo que todo lo que se necesita saber sobre ideología de género está aquí. Es lo único que puedo decir. Y lo único que puedo decir es que Ariel es un hombre trabajador, cristiano sobre todo, y que quiere el bien de todos los españoles y de toda la humanidad. Y creo que ya he hablado demasiado. Ariel. Bueno, ante todo agradezco las sinceras palabras que sé que las dice con mucho cariño de José Antonio. También daros la bienvenida a todos vosotros en este día tan caluroso. A Norberto y a la gente de Espacio Ardemans por facilitarme esta maravillosa sala donde presentar la ideología degenerada. Y como el público es bastante heterogéneo como toda la sociedad, voy a tratar de no hablar tanto porque
si me quiero hacer una autocrítica sobre este libro, sí voy a decir que es un libro denso, no es una novela, para nada. Está estructurado en 10 capítulos, voy tocando distintos temas de actualidad y por cosas que digo en el libro, me he tratado de fundamentar lo más que he podido, sobre todo también para evitar cualquier tipo de resquicio o problema legal. A ver si me entendéis a lo que me refiero, legal. Es un libro que está bastante pensado para evitar cualquier crítica desde el punto de vista legal que pueda caerme por los temas que abordo. El libro, como ha dicho José Antonio, tiene como título La ideología degenerada. Y tú no me has preguntado, hay un subtítulo que no está en la portada, que justamente indica o cómo la agenda progre busca destruir a la familia y los cimientos de la nación española. A medida que lo exponga con todo lo que os voy a decir, entenderéis por qué el subtítulo este. Y por qué, también vais a entender, utilizo el vocablo ideología degenerada en lugar de hablar de ideología de género. Sí introduzco esta presentación diciendo que la ideología de género, como se la conoce, es una ideología degenerada, porque busca pervertir, transformar lo que siempre fue, es decir, la esencia del ser humano. Voy un poco a mostraros algunas cosas. Fijaros, cuando hablamos de ideología, estamos hablando de un conjunto de ideas. ¿Es posible que todos nosotros tengamos la misma idea acerca de la vida, de la familia, de la propiedad? No. Cada uno de nosotros es libre, gracias a Dios, si queremos decirlo, tiene el libre albedrío, puede elegir entre el bien y el mal, y es libre de pensar lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a los demás. Da lo mismo que una persona sea, con perdón de la palabra, socialista o comunista, pero siempre y cuando respete a los demás. El problema es que esta ideología degenerada no respeta a los demás. Como introdujo muy bien José Antonio, tiene un objetivo fundamental de destruir. Es decir, es un cuerpo de ideas que ahora lo vamos a ir viendo, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, aunque la ideología de género nace en los años 90 del siglo pasado, y que tiene como función principal destruir. Aquí podéis ver distintas imágenes. En la parte superior están dos señores barbudos, muy a la moda, hoy en día se podría decir. Uno es Friedrich Engels y el otro Carlos Marx, los papás del comunismo a nivel internacional. Luego se ve una imagen en color rojo donde se ve una familia que está rota como si fuera un espejo, ¿verdad? Uno de los dichos fundamentales de los últimos años, hermana, yo sí te creo. Y aparecen otras dos imágenes de mujeres. Una es una imagen cuando volcaron a la mujer a trabajar en la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Era la famosa Rosy la remachadora, para que las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, que tradicionalmente estaban en la familia, se volcasen al esfuerzo bélico de Estados Unidos para poder combatir en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, contra los alemanes. Resumiendo, decimos que una idea, un conjunto de ideas, lo vamos a denominar ideología. Claro, ¿por qué hablo de degenerado? Degenerado no es una palabra en sí que se aplique a las ideas. Podéis haber oído hablar de arte degenerado, que eso existe dentro de la pintura, por ejemplo. Hay autores que se los conoce famosos como el arte degenerado. Degenerar es cambiar algo innato o algo propio. Por ejemplo, y voy introduciendo algunas cosas. Acá hay mujeres y hay hombres. Desde que el mundo es mundo, las mujeres tienen vagina y los hombres tienen pene. Desde que el mundo es hombre, el mundo es mundo, las mujeres tienen útero y tienen ovarios y el hombre tiene testículos, próstata.
desde que el mundo existe. Esta ideología degenerada, como les digo, quiere cambiar la esencia de las cosas. Si uno dice, desde que el mundo existe, el hombre tiene pene, pero ahora resulta que aparece una señora y nos dice que es María José, pero a partir de mañana se va a sentir que es Mario Alberto, y uno la sigue viendo que tiene sus pechos, no ha cambiado los órganos sexuales, uno puede decir que está cambiando. ¿Por qué la tenemos que reconocer como Mario Alberto? Bueno, eso tiene que ver justamente con la ideología degenerada, que se ha concretado en una serie de normas jurídicas que lo permiten. Hay cosas que a medida que avance lo vamos a ir viendo. Hay una palabra que utilizo mucho en el libro que es la palabra deconstruir. ¿Qué significa eso? Pensémoslo de destruir. Si una casa tiene cimientos y digo, este salón tiene estas columnas, ¿verdad? Digo, voy a destruir este salón, voy a comenzar eliminando las columnas que lo sustentan para que se venga toda la arquitectura de la sala abajo. Lo mismo está haciendo la ideología degenerada. Comenzaron hace muchos años atrás sacando una ley que se conoce como Ley de Violencia de Género, en el año 2004. De ahí sacaron normas jurídicas referentes a los menores. Luego comenzaron a sacar otro tipo de normas, como puede ser, voy a citar ejemplos conocidos, la ley trans. Luego, ahora no porque vamos a ir a elecciones, pero dieron media sanción a una ley de bienestar animal, que anticipa una cosa. La ley de bienestar animal, que fue votada por los diputados en el Congreso de la Nación, legaliza la zoofilia, por ejemplo, la legaliza. ¿Por qué? Porque han cambiado unos términos y resulta que, bueno, si un señor se enamora de una cabra, de acuerdo a la legislación que han aprobado últimamente, podría tener una relación con su cabrita, siempre y cuando no le cause daño físico. Por ejemplo. Es que todo esto es muy loco realmente. En el libro voy estudiando cómo ha ido evolucionando lo que se denomina el feminismo. Hay alguna que otra persona que conozco que me ha dicho, vale Ariel, este libro será antifeminista. Nosotros no podemos ser antifeministas. Cuando hablo nosotros me refiero al ser humano en su totalidad. ¿Por qué? Porque en mi caso han fallecido evidentemente por mi edad, pero tuve una abuela que cuando mi madre desempeñaba su rol de maestra en doble escolaridad en la República Argentina, esto es, tenía un grupo de alumnos en el turno mañana dando clases y tenía otro grupo de alumnos en el turno tarde, una gran contribución para mi crianza fue mi abuela materna. Y luego tuvo mi madre y otros familiares nuestros. Todos los aquí presentes habéis tenido una mamá, porque si no, no estaríais acá. No podemos ser antifeministas porque no podemos estar en contra de la mujer. Pero sí decimos que esta evolución histórica de los derechos de la mujer ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos. En el libro toco la palabra olas. ¿Qué quiero decir con esto? Una ola es una corriente. Vosotros vais al mar, os ponéis en la arena y veis que viene la ola. Esas olas van cambiando en el mar permanentemente, todo el día hay olas. Dentro del feminismo hay olas o corrientes. Y en el libro trato 4. Hay 2 que me encantan, que son las 2 primeras, y hay 3 que aborrezco. 2, que aborrezco, que son las 2 últimas. En una que me encanta es donde se reivindican los derechos históricos de la mujer. En la segunda, cuando se busca que la mujer tenga el mismo reconocimiento económico de sus derechos que el varón, que pueda acceder a la universidad, que pueda trabajar. Pero la empezamos a liar con la tercera. ¿Por qué? En la tercera, y esto lo voy a resumir por el calor y todo lo demás, pero en la tercera aparecen autores donde comienzan a hablar, a ver si os suena,
del patriarcado, del heteropatriarcado, del macho que oprime a la hembra. Y si voy más adelante a la cuarta corriente, resulta que aparecen toda la cultura trans. Es decir, tú no tienes más pene aunque seas Manolo, tengas pelo en pecho, tengas unos brazos y una espalda así, no eres más Manolo, ahora tu nombre es María Florencia, porque tú dices que eres María Florencia, vas al registro civil de acuerdo a la ley que ha autorizado este infecto gobierno, haces un trámite, vengo a cambiarme el género, digámoslo, ahora en los términos que utiliza el gobierno. ¿Y usted qué es? Bueno, soy María Florencia, pero yo lo veo como mi amigo Luis, que es un hombre grande, con mucho músculo, fuerte, musculoso. Dice, ¿usted ha ido al médico, señor Luis? No. ¿Ha hecho algún tratamiento hormonal? No. ¿Ha ido al psicólogo? No. ¿No creerían que hace falta cuando aparece un hombre y con genitales masculinos, caracteres primarios masculinos, caracteres secundarios masculinos, que dice ser una mujer, estudiar el caso para poder ayudar a esa persona? Yo creo que sí. Bueno, no. Pedro Sánchez e Irene Montero han determinado que Luis puede ser María Florencia. Lo apuntan en un registro, dentro de 3 meses lo van a convocar de nuevo, que vaya al registro civil. Señor Luis, ¿usted ratifica que es María Florencia? Soy mujer, le va a decir, pero ahora soy María Luisa. Bueno, ningún problema. Y le van a dar un DNI español donde va a aparecer María Luisa. María Luisa va a seguir teniendo pene, va a seguir teniendo testículo, va a seguir siendo un hombretón, pero si María Luisa y mucha de la gente que puede estar aquí puede tener hijos, sobrinos, nietos menores de edad, si María Luisa va con su DNI a un gimnasio de Madrid o y quiere pasearse desnuda, digámoslo en esos términos, en presencia de otras mujeres, María Luisa va a tener derecho a hacerlo gracias a la legislación trans. En esta cuarta corriente es sobre todo donde aparece esto que denomino la ideología degenerada, porque si lo comparamos con el pasado, perdonad que yo me suelo enrollar demasiado, pero toco todo tipo de autores en este libro, y a mí hay una feminista que me encantó del siglo XIII, que es Christine de Pizan. Tiene un libro maravilloso que se denomina La ciudad de las mujeres. Resulta que era una dama de sociedad que se le aparece una luz que entra por una ventana cuando estaba en su cuarto y se le aparecen 3 damas. Una se denomina razón, la otra justicia y la otra derechura o derecho o ley. ¿Qué le encargan a la dama? Le encargan edificar una ciudad. ¿Quién va a vivir en la ciudad? De las damas. Todas las mujeres destacadas de la historia que han contribuido a mejorar la vida de los hombres. Por ejemplo, habréis oído hablar de Juana de Arco. Habéis oído hablar, por ejemplo, de Lucrecia en Roma y de todo tipo de mujeres que han pasado a lo largo de la historia, de religiosas, de pintoras, de artistas, de escritoras. Todas esas mujeres, cuando mueren, y un poco en la idea de Christine de Pizan está el carácter inmortal del alma que tenemos los humanos, tienen que ir a vivir a una ciudad. ¿Y dónde va a ser esa ciudad para el resto de sus días? Una ciudad que le encargan a la autora del libro construir. Esa ciudad va a ser regida en el futuro por... Bueno, no lo voy a decir para que alguno compre el libro, pero esa ciudad va a estar regida por la mejor de las damas de la historia de la humanidad. La dama que entregó lo mejor de sí para la salvación de toda la humanidad. Supongo que sabrán a quién me refiero. Eso es la ciudad de las damas. Luego van apareciendo distintas corrientes donde, claro, van reclamando derechos para las mujeres. Pero fijaros este tipo de imagen.
Tenemos la bandera arcoíris, que dicen ser la bandera del orgullo gay. En realidad es la bandera anti-gay, por cosas que ahora les voy a comentar. Pero en esta transparencia aparece un grupo de mujeres trabajando para votar, porque sépanlo que no siempre las mujeres han podido votar en la historia. Para nada, es una conquista relativamente moderna en la historia de la humanidad. Aparece una española muy famosa en esta transparencia, que es Clara Campoamor, y fijaros lo que dice Clara: solo aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. Clara estuvo una mujer española, valiente, comprometida, del siglo pasado, que fue la gran impulsora del voto femenino en España. No la recordamos mucho a Clara Campoamor como debiéramos, pero es así, fue una feminista de fuste que salió a defender igualdad de derechos políticos para las mujeres. Y luego tenemos estas, que son las chicas de Femen. Femen es una de las organizaciones internacionales que siempre su argumento pasa por enseñar las tetas, que puede sonar feo, pero es la realidad. Hacen protestas, se encadenan a edificios públicos, se tiran pintura de color rojo para manifestarse en contra de lo que consideren, y siempre la lían con la policía. ¿Creemos en el feminismo? Y yo creo en el feminismo naturalmente que sí, porque en definitiva, ¿qué viene a ser el buen feminismo? La igualdad, exigir la igualdad entre hombres y mujeres, ambos sexos creados por Dios a su imagen y semejanza, o el que no quiere creer en Dios, da igual, pero tenemos una evolución biológica de miles y miles de años, y si hemos llegado hasta el año 2022, será por algo, ¿no? Me refiero en cuanto a relacionamiento entre hombres y mujeres. Si nos hubiésemos querido relacionar desde hace miles de años, hombres con hombres y las nenas con las nenas, posiblemente ninguno de los que aquí estamos sentados hubiésemos estado hoy aquí. Ese buen feminismo, les pongo otra imagen, contrasta con cosas que vemos hoy en día. En mi caso, como todos trabajamos, yo trabajo para la empresa Telefónica, estoy en el sector de telecomunicaciones, en la parte de contenidos audiovisuales, y honestamente estoy cansado de ver, y quiero que por favor entiendan lo que voy a decir, no estoy ni ofendiendo ni nada, pero puede ser que en todos los dibujos animados, las series, las películas, un documental de Jesucristo o lo que sea, nos enteremos en el año 2021, 2022, 2023 que Jesús fue gay, que gran parte de sus apóstoles fueron gay, que el que no era gay era transexual, que tengamos dibujos animados para niños, y podría citar infinidad de ejemplos, porque muchos los pongo en el libro. Hay uno que da Netflix que se denomina las Super Drags. Es un dibujo que viene de Brasil, para mí muy peligroso, y voy a decir solamente un trocito de un episodio. Las drags son 3 chicos que trabajan en grandes almacenes, como podríamos decir el Corte Inglés, que tienen salarios muy precarios, que son explotados por un capitalista que le paga muy mal, pero que a la noche se convierten en las super drags. Y tienen poderes las super drags. Este es un dibujo que muchos iniciamos una campaña a través de redes sociales porque estaba calificado apto para todo público. Después de esa campaña se ha puesto no apto para menores de 16 años. Las super drags, uno de los 3, tiene cabello a diferencia mía. Bueno, yo porque me lo quito. Este tiene cabello de color azul cuando se transforma, agita la cabeza hacia abajo, poder super drag. Y y adquiere poderes. En un episodio, un terrorista
islamistas, según lo pintan en el dibujo, secuestran un autobús. El autobús está todo repleto de gays cuando van a ver un concierto musical, no de Lady Gaga, pero cogen en el dibujo un nombre parecido. Como el terrorista va a tirar el ómnibus o el bus hacia el precipicio, uno de los drags dice superpoder preservativo, apunta hacia el autobús queda envuelto en ese gran preservativo, evita que se mueran todos los gays y luego detienen al terrorista. Cuando lo detienen, en lugar de ponerle las esposas y entregarlo a la autoridad, lo primero que hace, como hay una menor, voy a hacer el gesto pero no lo digo, lo primero que hace el personaje poderoso, palpa algo del terrorista. Dice, qué lástima, con este paquete que seas tan malo. Ese era un dibujo apto para niños. Eso que está ahí abajo es un menor de edad, que ahora justamente como estamos en este mes tan nefasto en este aspecto, expresa una corriente también nueva que son los drags kids. Ahora no basta solamente meterse con los adultos, ahora se están metiendo con los niños. Y hay talleres en las escuelas, hay talleres en muchas organizaciones donde quieren deconstruir. ¿Se acuerdan esa palabra de echar abajo este edificio? Quieren deconstruir. Entonces, ¿cómo deconstruimos el futuro de la humanidad? Bueno, vamos a las escuelas. Saben que un maestro tiene que aprobar una oposición. Un profesor tiene que aprobar una oposición. Pero si tú perteneces a un chiringuito de este tipo de género, te dan dinero, vives del cuento, vas, te metes en las escuelas sin que lo sepan los padres y dices las barbaridades que quieres decir. Eso es a los que nos enfrentamos. En Argentina, esta foto refleja, porque saben, todos, y aclaro una cosa, en lo personal en el libro creo que lo digo más de una vez. En el año 2004 sale la Ley de Violencia de Género. Si a vosotros os preguntan, la ministra Montero diría, es la violencia que ejerce un varón por su machismo contra una mujer por el hecho de ser mujer, ¿vale? Pero si una mujer mata a su mamá porque está anciana y no la quiere cuidar, eso no es violencia de género. Si cualquiera de nosotros varones somos homosexuales y matamos a nuestra pareja homosexual, tampoco es violencia de género. Si un hijo le pega a su padre en la casa, tampoco se considera violencia de género. Entonces, los casos que cuenta el Ministerio de Igualdad, en este momento son 1.200 y pico desde el año 2004, pero no cuenta la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí se me ocurrió poner dos fotos, una de Brasil y la otra de Argentina. Estas dos señoras tan simpáticas de Brasil, una era mamá de un niño menor de edad y no se le ocurrió mejor idea que amputarle el pene porque quería tener una niña. Y las otras dos personajes que han sido condenados hace 2 meses en la República Argentina, mataron a un niño de 5 años de edad. Una es la madre. Sí. Han sido condenadas a prisión perpetua en la República Argentina. ¿Puedo hacerte un inciso? Sí. Yo entrevisté al abuelo del niño, al abuelo paterno del niño, o sea, no... De Lucio. Lucio, sí. Entonces, este hombre está tratando de solucionar el tema de esa condena, porque a estas dos individuas que, bueno, trataron de convertir a un niño en niña por sus narices y como no se dejaba, pues lo asesinaron. Lo torturaron y lo asesinaron. Pero ustedes no saben lo más divertido de todo esto, que demuestra que la justicia no existe. Estas dos individuas, porque no se les puede decir otra cosa, han sido condenadas a prisión perpetua, como ha dicho Ariel, pero el tema está en que comparten celda en la misma cárcel. Es decir, las han condenado a prisión perpetua, pero ellas siguen siendo pareja dentro de la cárcel y siguen haciendo una vida normal dentro de la cárcel. Pero, vamos, es inconcebible
Es inconcebible lo que sucede allí. Y Lucio está moviendo el tema, pero de momento estas dos individuas duermen y conviven en la misma celda desde que están detenidas. Lo cual, desde mi punto de vista, es, vamos, aborrecible. O sea, la justicia cada día existe menos y cada día está peor. Y perdón por el inciso. No, está bien, muy bien aplicado. Es que, a ver, vosotros no lo podéis creer, pero España hizo algunas cosas bastante mal. Nos mandaron millones de españoles a la República Argentina. Pero ahora nos los estamos cobrando con creces porque toda esta basura de ideas, en su gran medida, viene de Argentina. O sea que es una devolución. No, es verdad. Muchas cosas vienen de Argentina. Perdón que me voy, pero por ejemplo, en Argentina, y esto no me parece mal, a mí por este tipo de libros pueden decir que soy machista, homófobo, xenófobo y todo lo que quieras, pero la realidad es que veo, personalmente, en Argentina, en muchas profesiones, una mujer se puede jubilar 5 años antes que un varón. Si ustedes me preguntan, ¿es un privilegio? Diría que no, lo veo bien. Para muchas actividades lo veo perfectamente bien que la mujer se pueda jubilar 5 años antes que el varón. Por ejemplo, mi madre se jubiló con 60 años de edad y había empezado a trabajar como maestra a los 18 años. Gran parte de su vida laboral en doble escolaridad, y había sido madre mía y se había ocupado de la familia y de cuidar de mis abuelos enfermos. Entonces, la legislación argentina posibilita eso, por ejemplo, que no lo veo mal. Pero gracias a la ideología degenerada, y el primer caso mundial viene de Argentina, un señor que trabaja en el equivalente de Hacienda de España, en Argentina se denomina Administración Federal de Ingresos Públicos, pero es Hacienda, ¿va? Un hombre Sergio, un hombre físicamente bien, con sus 60 años, cumple los 60 años, va al registro civil en Argentina desde el año 2012, no soy más Sergio, soy Sergia. Luego va a la Seguridad Social en Argentina, oh sorpresa, se jubiló como Sergia 5 años antes de lo que le correspondía. Y no se puede hacer absolutamente nada, porque tiene los años de aporte y el hombre se cambió de género. Por lo tanto, se jubiló. Fijaros. No, actuó en base a la ley. Una trampa legal. Aquí el gobierno, y me voy a ir saltando cosas pero voy a usar las imágenes que tengo, nos plantea que es el gobierno más feminista de la historia, diría Pedro. Fijaros, esto que aparece aquí es el número de abortos en mujeres entre 25 y 29 años de edad. Este que aparece arriba no es tan relevante, pero muestra en qué semana de gestación se están produciendo los abortos en España. Y el que sí me parece muy grave es ese, el de abajo, porque más del 90% de todos los abortos que se producen en España al año, estamos hablando que desde que se aprobó la ley de aborto en España han sido asesinados en el vientre materno prácticamente 1.300.000 españoles. 100.000 al año. Prácticamente 100.000 al año. El amigo José Antonio es experto en temas militares. Todo el día estamos desenterrando fosas, violando la paz eterna de los difuntos, porque en mi caso también tengo nacionalidad española. No tuve la fortuna de tener, o las cosas de la vida, que mis padres fueran españoles, viviesen aquí. Se salvaron de muchos conflictos, y mis abuelos, pero por ejemplo, uno de mis abuelos combatió en la Primera Guerra Mundial en Italia. Si él no hubiese sobrevivido, por ejemplo, no estaría aquí, pero sé, por cosas que comentaba mi abuelo, lo difícil que era vivir una guerra, todas las penurias que se pasaron. Y nadie creo que le gustaba hablar de guerra, pero ahora estamos desenterrando la guerra civil.
tú que eres experto, ¿cuántos muertos hubo entre ambos bandos en la guerra civil, entre militares y civiles? Pues no hubo 1 millón de muertos, porque todo el mundo está empeñado en que en la guerra civil hubo 1 millón de muertos, lo cual no es cierto. No se sabe exactamente el número de muertos por una sencilla razón. El bando republicano no llevaba una relación adecuada, sobre todo en cuanto a civiles. Se llegaba a un sitio, había que matar a los fachas, a los que tenían dinero o a los que simplemente, como yo le debía dinero a fulano, pues lo denunciaba como facha y se le cogía, se le llevaba una checa y se le mataba en la tapia del cementerio, por ejemplo. Entonces no se sabe exactamente cuántas personas murieron así. De hecho, cuando se están levantando esas famosas cunetas, no se encuentran normalmente bajas de personas que eran republicanas, sino que suelen encontrar enterramientos de gente que eran del bando nacional o del bando sublevado, como lo llaman ellos. Sin embargo, en el otro bando sí se lleva una relación exhaustiva. Los militares tienen un problema, y es que son cuadriculados. Tienen el cerebro totalmente matemático y cuadriculado. Entonces, aunque en un momento dado alguien hiciese una irregularidad, como es detener a alguien y fusilarlo, con posterioridad se hacía un juicio sobre ese tema y se aclaraba esa muerte. Ahora mismo, si usted quiere saber cualquier persona que se procedió a su muerte por parte del bando nacional, es muy fácil. Hay un archivo en la calle Paseo de Moret número 3, está el Servicio Histórico Militar. Usted llega allí y dice: mire usted, yo creo que mi abuelo pues murió porque lo fusilaron los nacionales y tal. Entra allí, da el nombre y toda la gente que murió a mano de los nacionales, allí hay un juicio contradictorio con todos sus datos y dice dónde están. Mientras que en el bando contrario eso no sucede. Por eso es muy difícil decir cuánta gente murió. Pero se puede calcular aproximadamente que en ningún momento excedió de los 400.000 muertos. De hecho, las cifras más fiables, sumando civiles y militares fallecidos, apenas llegan a los 300.000, apenas. Pero eso sí, la memoria democrática dice que hubo 1 millón de muertos. Muchos muertos para tan poco tiempo y sobre todo para cómo se desarrolló la guerra. Y en esos 300.000 no solo entran los militares, los españoles muertos en ambos bandos por acción de civiles, y los extranjeros, que murieron muchos. Ahí murieron muchos portugueses, muchos italianos y muchos alemanes que vinieron a luchar en el bando nacional. Pero también hay que tener en cuenta que hubo una cosa que fueron las brigadas internacionales, y entonces ahí había gente de todas partes del mundo. Había hasta japoneses, para que se hagan una idea. Bueno, pues ahí lo que pasó es que aproximadamente el 50% de las bajas que tuvieron los soldados voluntarios comunistas, en su mayoría comunistas, que vinieron a las brigadas internacionales, no murieron en el frente, sino que los comisarios políticos comunistas en momentos determinados decidieron que esos señores no estaban haciendo lo que se les mandaba y se les fusilaba. Y punto. O se les fusilaba o se les mataba de cualquier otra manera. Tuvieron, de hecho, sabemos y tenemos constancia de que las brigadas internacionales tuvieron más bajas producidas por sus propios jefes que por los del bando nacional. Eso, por supuesto, en la memoria democrática no lo van a ver ustedes. Muy bien. Como dice José Antonio, no hay un número exacto, ¿verdad?, de fallecidos. Pero si nos ponemos a pensar, sí tenemos las estadísticas de aborto. Van prácticamente 1.300.000 desde la aprobación de la ley. Y por el otro lado, desde la ideología degenerada, ¿qué nos están planteando? Abrir las fronteras de España, que venga todo el mundo que quiera venir, no importa que agredan a guardias civiles, policías nacionales ni nada, que vengan sin papeles ni nada, ni con enfermedades.
es que todo esto puede dar para mucho, pero miren, digamos las cosas muy claramente. Aquí está un tocayo mío que viene de Argentina, un amigo que tiene mi mismo nombre, Ariel. Ariel tiene ciudadanía italiana y ha ingresado, cumpliendo toda la reglamentación vigente, a España. Y prácticamente desde venir, consiguió un trabajo honesto, decente, está contribuyendo a generar riqueza en la Comunidad de Madrid, cumpliendo con la normativa legal, alquilando un piso, pagando sus impuestos como cualquier español. ¿Me explico? Resulta que hay otra gente que salta a la valla agrediendo, por ejemplo, entra en Canarias, se les da un papel, ni siquiera tarjeta de identificación alguna, ese papel va con sellos del gobierno español y les permite circular por todo el territorio europeo, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que, por un lado, hemos matado a casi 1.300.000 españoles, pero por el otro lado decimos que hace falta inmigrantes para que nos paguen las pensiones. Esto también forma parte de este conjunto de ideas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Muy fácil. Porque voy develando algunas cosas. Uno de los objetivos principales que tiene la ideología de género, que en lo personal denomino degenerada, es exterminar el mayor número posible de habitantes a nivel mundial. Que esto puede sonar grave, pero quieren reducir la población mundial. Como dijo muy bien José Antonio, se quiere atacar a la familia. Si aquí, por ejemplo, cualquiera de vosotros en la vida, hombre o mujer da igual, conoce a una persona, forma una pareja, se relaciona sentimentalmente, quiere construir un proyecto de vida en común, pueden y deciden tener hijos, educan a esos hijos, se hacen responsables durante décadas del futuro de sus hijos. Si Dios les da vida y todo va en forma natural, como siempre fue, podrán conocer a sus nietos, educar a los nietos, ayudar a los hijos a cuidar a los nietos. Bueno, todo eso, que era lo natural y lo tradicional, no sucede si todos los varones nos volvemos gays, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto natural si todos los varones nos volvemos homosexuales? Que habrá menos niños, ¿verdad? Reducimos la población mundial. Si todas las mujeres, como aparecen en todas las series, películas, telenovelas, publicidades, se vuelven lesbianas, tampoco tendrán hijos. ¿Qué es lo que se está impulsando hoy en día? Lo que también anticipó José Antonio, vientres de alquiler. Para no denominar los vientres de alquiler, se habla de gestación subrogada. Lo venden como un beneficio para la sociedad. Están presentando también que no hay nada mejor que un niño tenga dos papás o que un niño tenga dos mamás. Todo esto forma parte de esta idea. España, mientras tanto, ahí se puede ver el número de abortos realizados. Esto lo voy a adelantar, pero simplemente digo que cada mujer en España tiene 1,23 hijos. Y sigo estudiando mucho todos estos temas porque ahora estoy preparando un segundo libro. Me puse a estudiar los datos de demografía de la España después de la Guerra Civil. Todo el mundo conoce una pirámide, supongo. Si yo les digo las pirámides de Egipto, ¿qué forma tienen? Una pirámide, ¿verdad? La base ancha que se va angostando. Los países, normalmente en su población, ¿cuál era la tendencia? Tener una base ancha, muchos nacimientos, y a medida que la gente crecía, nos íbamos muriendo, ¿verdad? Si vosotros veis la base, la pirámide de población de España, cada vez más tiene una pequeña base, va haciendo la forma así, porque digamos entre los 30 y los 50 años se agranda, y luego cada vez se angosta menos porque los españoles y las españolas van viviendo mucho más. Las mujeres son las segundas que más viven en el mundo y los varones se van antes, pero todo el mundo supera los 80 y pico años de edad. En el libro también me meto con lo que se denominan dos palabras que me encantan, que es la utopía y la distopía. No voy a tratar de extenderme, pero para decirlo, utopía es algo
positivo. Hay un libro que me gusta mucho que es de Tomás Moro que se denomina Utopía. En Utopía hay un rey que se denomina Útopo, o Utopo, como queráis denominarlo, y que organiza toda la sociedad con una serie de normas, de principios, de valores. Es lo que se podría denominar, perdonando la expresión, un comunismo primitivo, donde todos trabajan, colaboran, producen sus alimentos, intercambian bienes, se respeta a los ancianos buscan educarse. Es una utopía de Tomás Moro, pero luego hay dos libros que a mí me encantan. Uno se denomina Un mundo feliz, que es una distopía, que es algo negativo, y el que me encanta a mí sobre todo es 1984 de George Orwell. Y yo cada día me siento más hace años en 1984 y en Un mundo feliz. También me siento cada vez más en Rebelión en la Granja, porque al final los animales de dos patas me refiero, los humanos, pueden parecer diferentes, y me voy a meter un poco con la actualidad política, ¿no? Porque uno dice, lo veo muy diferente Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, de Irene Montero, de Inés Arrimadas o de algún otro político conocido. Francamente no, porque aplicando lo de Rebelión en la Granja, y no le estoy insultando a los candidatos, pero todos los cerdos son iguales, que es la conclusión de Rebelión en la Granja. Tienen un discurso diferente, pero ahora que estamos celebrando la semana y el mes y el año gay, salen todos a mandar delegaciones, aunque luego les arrojen orines. Entonces hay que tener ciertos principios. Si yo estoy en contra de la ideología degenerada, haré todo lo posible para combatirla. No me voy a mimetizar disfrazándome en un trapo para quedar bien con otros. Siguiendo un poco con esto, en el libro toco lo que es la distopía y la utopía. Y como a mí me gusta mucho el cine, porque trabajo en el ámbito audiovisual, acá pongo algunas cositas. ¿Veis? Utopía, el libro de Orwell, Un mundo feliz. Y Un mundo feliz tiene unas cosas espectaculares. La sociedad está dividida en castas. Hay unos que son más inteligentes y hay otros que son tontos. Fijaros, esto está escrito hace décadas. En Un mundo feliz, la gente no se reproduce entre sí. La mujer y el hombre, salvo tener un permiso súper especial del Estado, no pueden tener un hijo. Todos los seres humanos son producidos en fábricas, donde existen técnicos de procesamiento de embriones. ¿Os suena algo de esto que pase hoy en día? Hace 2 semanas atrás salió una noticia de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, donde han podido desarrollar embriones de células madres sin necesidad de espermatozoide ni de ovario. ¿Escuchan lo que les digo? Han podido desarrollar embriones humanos a partir de células madre. Hace 2 semanas atrás lo anunciaron. No se necesita cópula, ni contacto sexual, ni inseminación, ni nada. Los destruyen antes de la semana 14. ¿Por qué? Porque la ley del Reino Unido impide hacer experimentación sobre embriones humanos a partir de la semana 14. Pero esto está anticipado en Un mundo feliz. Y luego aparece El cuento de la criada, una serie excelente de HBO. Estoy esperando la nueva temporada, está basada en un libro. Y El cuento de la criada es fantástica. Es un mundo utópico donde existen lo que se denominan las criadas y también una clase de mujeres que son reproductoras. La sociedad, y eso está pasando hoy en día, cada vez tiene más problemas de reproducirse, y no hablo porque no tengan sexo, hablo porque la calidad del esperma a nivel europeo y occidental está bajando cada vez más, y gente joven tiene que recurrir a técnicas de inseminación, cada vez más. Es el gran negocio hoy en día, uno de los grandes negocios. ¿Esto qué hace? En El cuento de la criada, estas mujeres sirven a los poderosos.
y son los poderosos los que a través de un ritual violan a la mujer en presencia de su esposa para dejarla encinta y tener un hijo que luego van a adoptar como propio. A todo el mundo recomiendo ver el cuento de la criada. El cuento de la criada existe en la realidad, existe en Ucrania. El cuento de la criada existe en la India, porque hay entidades donde las mujeres, digamos voluntariamente, como ustedes quieran decirlo, están ahí y reciben encargos de personas, sobre todo occidentales, con dinero, para que tengan hijos con la donación de esperma y de óvulos de la mujer. ¿Me explico? Eso existe hoy en día. Estos son libros y películas, pero todo esto ha sido pronosticado. Orwell estuvo en España, vivió la guerra civil, conoció lo que es el comunismo y su libro lo recomiendo mucho, 1984. Toco temas muy delicados aquí, porque por ejemplo, una de las cosas que quiere la ideología degenerada es abolir la infancia. Y José Antonio lo dijo antes. ¿Qué significa esto de abolir la infancia? Yo hay una persona que admiro mucho, que también es, igual que yo, licenciado en Ciencias Políticas de la República Argentina, que es Agustín Laje, que lo admiro muchísimo. Y Agustín Laje tiene un libro fantástico que recomiendo, que es Generación Idiota. Y no es un insulto. Idiota, bueno, no me voy a enrollar, pero idiota viene del griego y tiene un significado que no es despectivo, al contrario. Pero fijaros, ¿cómo estamos viviendo hoy en la sociedad? El niño quiere ser adulto, si nos ponemos a pensar. En estos días lo vais a ver en los telediarios. Adultos irresponsablemente pintarrajean a los niños y los llevan a manifestaciones donde hay gente que se desnuda. ¿Y sabéis a qué me refiero? El niño lo ponen adulto, fijaros muchas publicidades, cómo visten a los niños. El adulto quiere ser adolescente, cada vez más. Y el adolescente, ¿qué quiere ser? No lo sabe. La adolescencia es una etapa de confusión donde buscamos nuestra identidad. Pero ¿por qué quieren abolir la infancia? Porque fijaros, si un hombre, una mujer han tenido su hijo, se van a hacer responsables, diría en la gran mayoría de los casos, de su hijo, para darle educación, bienestar, cariño, cobijo, comprensión, amor. Eso es lo que van a tratar, siempre. Pero ¿qué pasa? Resulta que tú tienes un hijo de 14 años y resulta, o 15, y aparece en un momento y te dice: no soy hombre, soy mujer. ¿Sabéis que con las leyes que ha aprobado este gobierno los padres no pueden decir nada? Absolutamente nada. Tienen que acogerse al capricho del niño, no lo pueden llevar al médico, ni a un psicólogo, ni nada por el estilo. Tienen que aceptar su deseo, porque ¿qué ha hecho el actual gobierno? Transformar el deseo en derecho. Y eso no puede ser. Por ejemplo, yo desearía ser una persona, estoy inventando, de 25 años, de 1,95 m, ojos verdes, cabellera abundante, musculoso y millonario. Y yo digo, me autopercibo así. ¿Y qué me van a decir? Yo, en realidad, tengo ojos verdes. Y Manoli me va a decir: no, tú estás loco, tú tienes ojos marrones, no tienes cabellera abundante, estás pelado, estás calvo, no tienes músculo, tienes tripa. Pero si yo me autopercibo así, ¿quién me lo puede negar? Todo eso forma parte de la ideología degenerada. Degenerada fue esta señora, Shulamit Firestone. Es que en el libro voy tocando muchísimos autores. Shulamit Firestone tiene un libro escrito en los años 60 del siglo pasado que se denomina La dialéctica del sexo. En el capítulo 5, Shulamit, que se denomina el niño, dice que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, así sea un adulto, y que no hay nada mejor
que un adulto inicie a un menor de edad en el sexo. Ustedes dirán, Shulamit estaba loca, ¿no? Y también esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Shulamit Firestone lo escribió el siglo pasado. La perversa esta lo ha dicho 2 veces. Una en sede parlamentaria. Esta imagen es del Congreso de los Diputados de la Comisión de Igualdad. Y luego la perversa esta lo dijo en Buenos Aires cuando fue a visitar a la corrupta Cristina Fernández de Kirchner. 2 veces lo ha dicho. Los niños, las niñas y las niñes tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, eso sí basadas en su consentimiento. Es decir, cualquier adulto, hablo de varón porque yo soy varón, cualquier adulto varón puede seducir con dinero, con chocolatina, con caramelo, con helado, con juguete a quien quiera, porque posiblemente esa personita diga sí. Y si la personita ha dicho sí, para Irene Montero y para los que piensan así, se puede tener relaciones sexuales un niño con un adulto. Eso forma parte de la ideología degenerada. Y toda la vida ha sido esto considerado un trastorno, ha sido considerada una enfermedad, pero hoy en día no. Hoy en día lo quieren plantear como que es una opción tan válida como otra. Aquí pongo alguna imagen y voy a tratar de abreviar, pero tengo muchísimas cosas más en el libro. Hay organizaciones internacionales que quieren legalizar la pedofilia. Una se denomina NAMBLA, por ejemplo, creada en el año 1997. NAMBLA es North American Men Boy Love Association, asociación de hombres que aman a los niños. Entonces, esos quieren legalizar la pedofilia. También existen asociaciones en Holanda, en Bélgica, y también hay gente en España que está por este terreno. Entonces, pensar una cosa, y creo que hay que decirlo en forma calmada. ¿Cómo se puede confiar en gente que está en el gobierno, que dice proteger a las mujeres, que permite 100.000 abortos al año, de los cuales estadísticamente más o menos 55.000 eran niñas, a las cuales no se le permitió el derecho de nacer? ¿Y cómo pueden hablar de proteger a nadie gente que dice que un niño puede tener relaciones sexuales con un adulto? Todo esto es el proyecto hacia el que nos quieren conducir. Luego me meto y menciono mucho la parte psicológica, porque la pedofilia justamente puede ser un trastorno o es una parafilia. Hay muchos términos complicados en el libro, pero por ejemplo, si mi amigo Alberto, que está ahí sentado, Alberto, perdona que me meta contigo, pero Alberto dice, me gusta conocer una señorita que me azote en el culo, por ejemplo. Uno que diría, Alberto es sadomasoquista, le gusta que le peguen. Tú vives en España, somos todos sadomasoquistas, porque estamos bajo la égida de Pedro Sánchez e Irene Montero. Todos somos sadomasoquistas. Toda la razón del mundo. Queda poco, espero. Uno dice, a mí no me gusta ver a nadie, pero me pongo detrás de la cortina del visillo, como decían la vieja del visillo, y espío con un largavista a ver cuándo la vecina hace sus cosas con quien quiera. Bueno, yo sería un fisgón en todo caso, pero en términos modernos sería un voyeur, porque me gusta observar lo que están haciendo otros. Y así parafilias hay un montón. Si un adulto dice amar a los niños, ya saben a qué me refiero, no digo más porque hay una menor, pero ya saben en qué sentido negativo lo estoy diciendo. Y eso queda en su cabeza, dentro, no sale de ahí.
Bueno, esa persona tiene una parafilia, debería ser tratado, pero cuando la persona comete un hecho que perjudica a un menor, ese es un pederasta. Y ese tío o tía, da igual, debe ser juzgado con el máximo rigor, condenado y posiblemente no salir nunca de prisión. Este libro, como dijo José Antonio, trata muchísimos otros temas y cuenta que hoy lamentablemente no pudo estar aquí con el prólogo de Carla Toscano. Carla Toscano, diputada por Vox en el Congreso de los Diputados. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Concejal ahora electa en el Ayuntamiento de Madrid. Hizo en su momento un discurso interesante y me voy a saltar una serie de cosas. Chesterton afirmó que algún día habría que levantar una espada por decir que el pasto es verde. Ese día ha llegado con esta ley trans que hoy nos ocupa. Una ley que obliga a dar la espalda a la realidad y va a penalizar a quienes nos neguemos a ello. Esta ley, cuyos contenidos hay que recordar que ya están en leyes promulgadas por el Partido Popular, por leyes autonómicas, por ejemplo la ley de la Comunidad de Madrid. Esta ley impone una única visión del mundo, la de la ideología de género. Una visión sin ningún respaldo científico, por el que la identidad sexual es una vivencia subjetiva independiente del sexo biológico. Meten, como no, su fantasma favorito, el concepto de género como constructo social y por lo tanto modificable a voluntad y subordinado a los deseos del individuo. Es una propuesta disparatada, pero entiendo que tentadora. Recuerda aquel seréis como dioses del Génesis, porque pone en nuestras manos una realidad que creíamos inmutable y crea con ello una falsa ilusión de libertad. Pero la verdadera libertad no se construye de espaldas a la realidad, sino mirándola cara a cara. La libertad se construye con la verdad. Y la verdad es que ustedes quieren construir un mundo basado en deseos, en autopercepciones completamente alejados de la realidad. Para ello utilizan de forma miserable la tragedia de personas intersexuales, de personas que no se identifican con su sexo biológico, de adolescentes que padecen disforia de género, para pasar la apisonadora trans e imponerla a la sociedad. Los casos de estas personas son trágicos y lo que debemos hacer es apoyarles y acompañarles. Nuestra sociedad es capaz de ofrecer respeto y amparo a las personas intersexuales, a las personas transexuales, a los adolescentes con disforia de género. Pero este apoyo no puede ser desde una perspectiva ideológica, tiene que ser desde una perspectiva médica, científica y sobre todo verdaderamente humana. Carla tiene un montón de intervenciones buenas, lo que pasa es que lo voy a cortar porque tiene algunas que son maravillosas cuando se dirige a la inepta de desigualdad, como le digo. Pero para tratar de demostraros, para que entendáis la gravedad que tienen estos temas, fijaros esto. Diario El País. Nace el bebé de Rubén Castro, primer hombre embarazado de España. Diario El País, el de más circulación. ¿Qué ha sido de Tomás Betty, el primer hombre embarazado del mundo? Y luego arriba se habla de las nuevas masculinidades. Bueno, me refiero solo a esta persona. Toda persona merece todo respaldo y debería tener ayuda. En realidad, esa persona, Rubén, es una mujer, biológicamente, que en su proceso, diría Irene Montero, de transición hacia el otro género, no se operó las mamas, no se esterilizó, digamos, quitándose el útero ni nada. Sí se sometió a terapias hormonales para que le crezca el vello, tener barba y tener un aspecto varonil, porque quería tener un hijo. ¿Con quién tuvo el hijo? Lo tuvo con una mujer, perdón, con un hombre que no se sentía hombre, sino que quería ser mujer. Entonces, recurriendo a la inseminación y a todo lo demás,
tuvieron un niño, que pobrecito, ojalá le vaya muy bien en la vida, pero no sé, francamente no lo sé. Todavía estamos muy pronto para saber cuál es el daño a largo plazo que se va a causar con estas cosas, pero que el diario El País, el principal diario en ventas en España, ponga Rubén, el hombre embarazado. Y la ideología esta tiene muchas cosas. Tenemos el caso de un hombre que se ha autopercibido perro dálmata. Perro dálmata. Y en el libro toco muchas cosas porque, claro, uno preguntaba, ¿tú de qué sexo eras en el pasado? Y soy hombre o soy mujer, por ejemplo. ¿Sabéis cuántos géneros se están reconociendo en algunos documentos a nivel internacional? Más de 4.000. Más de 4.000. A mí me gusta mucho uno que es el aerogénero. Yo en el libro voy tocando mucho. El aerogénero depende tu género del estado climatológico. No es así, es una locura. Es terrible. Hay todo tipo de género, pero lo que ustedes quieran. ¿Cuál es uno de los fines que quiere esta ideología? Lo que quiere, entre otras cosas, es que no tengamos ningún sexo puesto en un documento de identidad. En realidad tampoco quieren documentos de identidad. Quieren que uno sea reconocido por el otro de acuerdo al deseo que tiene el otro. Entonces yo puedo decir ahora, mira, es más, pongo una anécdota personal. Como en mi empresa cada vez se adhiere más a determinadas ideas, digámoslo así, el 8M fue el Día Internacional de la Mujer, que está muy bien homenajear a la mujer. Pasan compañeros de la empresa entregando una rosa a todas las compañeras de trabajo en la oficina, cosa que me parece perfecto. Pero claro, le entregan la rosa a la compañera del lado mío y a mí no me entregan rosa. Entonces le dije a la que repartía rosa, ¿y a mí por qué no me has dado? Me dice, Ariel, porque tú eres un hombre. Le digo, pero hoy soy María Cristina. Entonces, conclusión, me regaló la rosa. Yo os invito a investigar estas cosas porque todos tenéis familias y es muy peligroso lo que están haciendo. Una de las principales, voy a tratar de apuntar, es la querida Irene Montero, ¿verdad? Hubo un día que se dejó el vello debajo de la axila, salió a exhibirlo, también estuvo en el Congreso. Estas dos personas, una es argentina, que la conoce Ariel seguramente. Esta es... ¿Es uno? Zulma Lobato. Una, dice ella. En realidad es un tío enfermo. Y entiéndanme, no lo estoy criminalizando ni nada por el estilo. Es una persona que debería haber tenido atención psicológica, médica y demás para orientarlo bien en su vida. Por favor, tomarlo en consideración. Esta persona que en su momento, para mí, la engañaron en un país europeo, era un hombre que quería ser mujer, sale en un programa del canal de Kiss que pone muchos documentales, y a esta persona, por una cuestión de dinero, no se pudo hacer una operación en buen estado, en una buena clínica. Fue a Tailandia, si mal no recuerdo, y le metieron cemento debajo de los pómulos. Cemento. Pobrecita esta persona, la arruinaron para toda la vida esta persona. Necesitó ser tratado en Estados Unidos. Y así nos encontramos con muchas barbaridades. Pero ¿qué pasa? Nos quieren esclavizar, nos quieren imponer un relato, nos quieren imponer un discurso. Y si os ponéis a pensar, todo nos lo venden como bueno. Somos inclusivos, somos resilientes, somos no discriminatorios, somos ecológicos, somos sostenibles, somos gilipollas, en realidad. Porque si os ponéis a pensar, hablamos de salud sexual y reproductiva. ¿Quién se puede oponer en su sano juicio a que los hombres y las mujeres tengamos salud sexual reproductiva? Nadie. Pero en realidad, detrás de ese concepto, ¿qué se está hablando? Reducir la población a través del aborto, a través de la eutanasia y a través de la esterilización, por ejemplo.
Hablamos de que los niños reciban educación, naturalmente que tienen que recibir educación, conocer su cuerpo, conocer cómo funciona el organismo. Pero no estamos hablando de que el niño en la escuela tenga que decir o hacer juegos donde cambie de sexo cuando la niña es niña y el niño es niño. Nos encontramos con muchas cosas. Hay niñas con pene y niños con vulva. Estos son campañas, les aclaro, financiadas con dinero público de todos vosotros. Nos encontramos, por ejemplo, con actividades donde existe el Drag Kids, que les hablaba antes. Es decir, van a los colegios y les y les enseñan a los niños a travestirse, porque es lo que mola. También en el libro me refiero a todo el tema de la pornografía, que la pornografía está muy orientada y muy relacionada con todo esto. Porque pongámonos a pensar en una cosa, a ver, y trato de ser lo más sintético posible. La pornografía siempre ha existido. Uno va a Roma, ve los restos y ve representaciones de actos entre hombres, mujeres, lo que sea, en las paredes, ¿verdad? Siempre existió. Es decir, una representación para causar excitación sexual. Pero ¿qué pasa? Si la gente machacamos a través de internet que se consuma solamente pornografía de todo tipo, cada vez más violenta, la gente se aísla más, no se relaciona, no intima, no construye vínculos sociales, se queda solo, y ese es un poco el objetivo de y no se va a reproducir. Yo en el libro me refiero también y voy terminando, a un documental que me encantó mucho hace muchos años, que se denomina La Teoría Sueca del Amor. A todo el mundo recomiendo ver La Teoría Sueca del Amor. Está en el libro, está en YouTube, se puede ver gratis. La Teoría Sueca del Amor muestra cómo una sociedad opulenta económicamente es la sociedad más triste, más aburrida, de menos relación social que existe en todos los países de la Unión Europea. Prácticamente tienen rozando un hijo por mujer, o no lo tienen, pero acá viene lo divertido, y lo recomiendo ver ese documental. Hay un señor en ese país, que ahora tendrá 70 años, que él quiso crear su empresa. O sea, todos los varones aquí presentes lo podéis pensar si os mola. El hombre era un devoto de Onan, ¿me entienden a qué me refiero? Del onanismo. Todos los días el hombre hacía sus cosas en su casa y recolectaba su propio semen y lo guardaba en una nevera. Ustedes dirán que tío más raro, ¿no? Bueno, ese tío es el dueño hoy en día de la principal empresa suministradora de muestras de semen para autofecundación de todo el mundo. De todo el mundo. Eso aparece en La Teoría Sueca del Amor. Entonces la señorita que desea tener un hijo se pone a mirar en el ordenador como yo puedo tener esto, va seleccionando, 30 años, no sé, 1,85, sanito, bla, 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 bla. En vez de pedir un Domino's Pizza, por ejemplo, o pedir un Burger King, tú hablas por teléfono a esto, seleccionas el producto que quieres, te lo mandan en un delivery a la puerta de tu casa, en una nevera, congelado, y viene con un manual de instrucciones, que eso es lo bueno. Entonces, en el manual de instrucciones te pone un papelito, tiéndete en la cama, estate serena, levanta las piernas hacia la pared, ponte un almohadón debajo de los glúteos, inclínate lo mejor posible, y dentro de la caja viene una inyección que la señorita o señora tiene, sabéis dónde se mete, que ahí viene la muestra, y pueden probar X veces pagando un precio modesto para la autofecundación. El grueso de las mujeres en Suecia lo tienen así, lo hacen así. Y en Suecia existe un ministerio que se denomina de la soledad. 2 de cada 3 suecos mueren solos sin ningún familiar que se acerque ni que sepa que ha muerto. Existe ese ministerio que busca
Una vez que comienza a oler mal esto del cuerpo que se descompone, avisa a un vecino, comienzan a buscar quiénes son los herederos. Todo eso aparece en la teoría sueca del amor. ¿Quiénes son los que se están reproduciendo en Suecia? Los afganos, los refugiados de Siria y la gente que viene de países musulmanes. Los suecos prácticamente no. Nadie habla, y con esto casi termino, nadie habla en estos momentos que estamos en la semana, el mes, el año del orgullo, no sé cuál es el orgullo, pero nadie habla de la promiscuidad, de candidiasis vaginal, de HIV, de trastornos de ansiedad, de alcoholismo, de adicción a las drogas, de quebraduras de pene. Nadie habla de este tipo de cosas. Nos presentan todos que vale, tú tienes un deseo. Por ejemplo, no sé tu nombre, pero sí, Pepe. Bueno, tú tienes el deseo de ser una princesa y tú tienes canas como tengo yo, no tienes pecho, te faltan muchas cosas para ser una princesa, pero tú quieres ser princesa. Te van a poner todos los medios disponibles a tu alcance para que lo seas. Nadie te va a decir, ni hablar, ni advertir de los efectos negativos que vas a tener. Sí te van a generar como esclavo, porque a ver, nosotros tenemos una edad, pero si tú haces esta deconstrucción cuando una persona tiene 10, 11, 12, 13, 15 años de edad, tienes un esclavo de por vida, un esclavo a las hormonas, un esclavo a los fármacos que vendan multinacionales, que son 4, y tienes una persona que no va a pensar porque lo has destruido de por vida. Para terminar, ¿hay salida a todo esto? Francamente no lo sé. Francamente no lo sé, pero desde que el mundo es mundo, acá he seleccionado algunas imágenes. Yo en el libro no voy a comentar ahora el final, porque en el libro ofrezco un decálogo, es decir, 10 medidas que a mí se me ocurren que se pueden ir adoptando para superar esta situación. Pero sí escogí algunas imágenes. Aparece una familia, aparece una pareja, aparece también una pareja en la tercera edad o en la cuarta edad, podemos decir, cuando la gente es mayor. Aparece una madre embarazada, porque no va a ser un padre. Y aparece la palabra verdad. Y aparece una persona que mira al cielo como buscando un sentido de trascendencia. Entonces, todos tenemos una dignidad si nos ponemos a pensar. Todos somos personas humanas, hay que respetar las diferencias. Pero pensemos una cosa. En esta semana tan compleja donde salen tantos ejemplos negativos para los jóvenes y para los niños. Algunos de todas las personas que de buena fe muchas veces concurren a las marchas, estas que se están organizando esta semana, ¿acogerán la mano de alguno de vosotros cuando esté próximo a morir? ¿O serán la familia o serán los amigos? ¿Alguna de estas personas se ocupará realmente de educar a vuestros hijos si vosotros tenéis una desgracia y no podéis atenderlo? ¿Alguna de estas personas recurrirá seriamente para ayudar al otro? Yo creo que no. Por eso, para terminar, en el libro pongo, y también en la introducción, y agradezco a Carla Toscano por haber hecho la introducción, voy a pasar un aviso. Como en mi caso acabo de cesar mi mandato como concejal de Vox, pero sigo en Vox y sigo teniendo las ideas de Vox que defiendo. Agradezco a toda la gente de Vox, a los vecinos míos, a los amigos que están aquí presentes, a José Antonio, que fue el primero en leer este tocho de libro y que me hizo una entrevista. Yo no lo leí en papel, ¿eh? No, tú lo leíste peor. Y simplemente termino invitando a los presentes a intentar comprender estas cosas, a no dejarse engañar por mensajes y por consignas que por repetitivas no la hacen verdad. Entiendan una cosa, en Un Mundo Feliz, por ejemplo, se habla de la soma, una droga. Con la soma te vuelven tonto. Entonces, pensar si con tanta marcha, tanto adoctrinamiento, tantos talleres de masculinidades no tóxicas,
tanta educación y adoctrinamiento en las escuelas. Con todas estas cosas, ¿no nos quieren volver tontos realmente? Os invito, para terminar, simplemente a resistir este tipo de cosas, a buscar un sentido trascendente a la vida humana, a creer en nuestros afectos, a pensar que nuestra vida no se termina aquí, que tenemos una vida trascendente, y sobre todo os invito a resistir, porque aunque os tachen de homófobos, de antifeministas, la verdad es la que es, y la verdad, como me había dicho Carla Toscano en su prólogo, hay que defender la verdad, el bien y la belleza. Y con esto termino, perdón por la extensión y muchas gracias. Bueno, os comento una cosa. Yo he empezado la presentación de Eduardo, de Ariel Eduardo, y os iba a dar pues su currículum, que lo tengo aquí, y una serie de cosas que él quería que yo dijese, y no ha sido así, por una sencilla razón. Porque yo creo que la presentación no solo consiste en decir Ariel es licenciado en no sé qué, ha sido concejal en no sé qué, ha trabajado en no sé qué sitio. La mejor manera de presentar a alguien es el mismo. Y creo que independientemente de todas las cosas que podamos decir de él, la mejor presentación de Ariel ha sido lo que os ha dicho. Y hacer un pequeño inciso sobre lo que él va a escribir prontamente, bueno, que ya está metido en ello, y es la trampa de cazar elefantes, en que consiste todas estas leyes. Él os lo va a explicar muy bien en un futuro libro, pero yo os voy a dar un adelanto y así le obligo a que haga el libro. Estoy en eso. Está en eso. Y es la trampa de elefantes de la Ley de Violencia de Género. Si seguís un poco el tema, ahora mismo hay un asunto muy claro que ha hecho este mismo gobierno maravilloso, y es el tema de eliminar una ley que decía que si un niño había que separarlo de sus padres, lo tenía que hacer un juez. Es decir, hay un niño que sufre lo que sea por parte de su familia, y entonces un juez quitaba la custodia a los padres y se la daba a otra gente, o se la daba a una institución, o lo que fuera. Eso lo han hecho desaparecer Irene Montero y amiguitos, y ahora mismo, pues ya lo dijo Carmen Calvo, los niños no son de los padres, sino del Estado. Ahora mismo hay 59.000 niños, 59.000 niños, y se dice pronto que han sido quitados a sus padres, y curiosamente, uno de los motivos por los cuales se le pueden quitar los hijos a los padres es la Ley de Violencia de Género. Porque cuando una mujer denuncia a un hombre porque hay una violencia de género, ella se convierte en una persona que es más fácilmente vulnerable. Y en la normativa que han hecho para quitarle los hijos a los padres, la vulnerabilidad es uno de los principios fundamentales. Actualmente, el mayor número de niños que se quitan a sus padres, bueno, a su padre normalmente no, sino que se los quitan a su madre, que es quien se ha quedado con ellos a través de un divorcio, es precisamente a señoras que han denunciado a su anterior marido y posiblemente padre de sus hijos, porque son vulnerables y por lo tanto, al ser vulnerables, no pueden darle una educación adecuada a sus hijos. Eso ya no lo hace un juez, sino que lo hace una asistenta social. Es la que decide, que normalmente son personas contratadas en los ayuntamientos, socialistas o de derechas. Ojo, porque la gente se piensa que esto es una cosa del rojerío. No, no, no. Los liberales son más peligrosos todavía. Y actualmente lo que nos encontramos es que, os voy a poner un ejemplo, un caso muy concreto. Yo toda la semana me llegan montones de casos que luego os pongo en mi programa de radio. Pues dos niñas gorditas que sus papás las llevan al endocrino, el endocrino les pone un régimen más o menos severo y las niñas están tristes. Entonces su profesora en el colegio les pregunta qué les pasa
y las niñas dicen, pues algo tan sencillo como que es que mis papás me matan de hambre. Solución de la profesora: llamar a la asistenta social del ayuntamiento, que llega allí acompañada de la policía, porque la policía está para eso. La policía ya no está para defender a los ciudadanos, sino para atacar a los ciudadanos. Recogen a las niñas y sus padres ya no las han vuelto a ver, ya han pasado ya 2 años. Pero la mayoría de esos 59.000 niños, hay algunos que llevan un mes, pero hay algunos que cumplirán 18 años, o bien en una institución donde la mayoría de ellos serán violados, o serán de los que 1.000 al año se pierden. Muchos de ellos, cuando son encontrados, pues no tienen órganos, no sabemos por qué, pero les han desaparecido los pulmones, el corazón y estas cosas, o no son encontrados nunca. Y eso creo que es una cosa que tú vas a tratar prontamente, ¿no? Sí, es un tema muy delicado, pero lamentablemente real, cada vez más. Pero bueno, confiemos en que si todos votamos bien, podremos comenzar a cambiar cosas a partir del 23 de julio. Bueno, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo tampoco, pero en algo hay que creer. Bueno, yo creía, y lo digo públicamente, no me importa decirlo, yo personalmente creía que había un partido que iba a representar a los que hemos sido, estamos siendo y vamos a ser agredidos por esta gentuza como Irene Montero y compañía, pero cada día lo veo más difícil. Desde luego todos los que llevan el rosco de la Agenda 2030 están sujetos a los designios de la OMS, a los designios de la ONU. Todo el mundo piensa que la OMS es una organización internacional que paga la ONU, y no, es una organización internacional que tiene un 30% de ingresos procedentes de la ONU y un 70% procedentes de ONGs que son dueñas de un tal Rothschild o de un tal Bill Gates. O sea, que no se equivoquen ustedes cuando dicen, es que resulta que, claro, es que son muy buenas las vacunas. Pues sí, son muy buenas porque, por ejemplo, la señora von der Leyen va y se gasta 1.700 millones de euros de sus impuestos y de los míos en comprar vacunas que luego la gente no ha querido ponerse, pero como no tenía los 1.700 millones de euros, se los pide a un fondo de inversión que es BlackRock. Y entonces con BlackRock le presta 1.700 millones y con esos 1.700 millones le compra a Pfizer las vacunas. Pero ¿ustedes saben quiénes son los dueños de Pfizer? BlackRock. ¿Quién paga las vacunas? Ustedes. ¿Quién gana dinero? BlackRock, Vanguard, etcétera. Una serie de fondos de inversión. Y eso es, en definitiva, lo que está sucediendo. Quieren disminuir la población mundial a 500 millones de personas, somos algo más de 8.000. Y para ello, pues tenemos el tema del COVID. Han querido meternos la vacuna a la viruela. Hay una epidemia de viruela. O luego se han dado cuenta que resulta que más del 80% de la población estaba vacunado de viruela, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo estaba. La mayoría de la gente mayor de 30 años lo estaba. Con lo cual ya no había negocio y ya no se podía morir la gente de viruela, ¿no? Y cambiaron el chip. Todo ese tipo de cosas es en lo que está trabajando ahora Ariel. Y a mí lo que me gustaría es que Ariel nos pusiese un libro hablando de todas estas cosas que yo sé que le está preparando, y nos lo pusiese aquí antes del verano que viene. Antes del 21 de junio. No, la idea era sacarlo en el libro, porque estoy trabajando en otro, sacarlo antes de las elecciones nacionales, pero como ahora Pedro cambió la agenda, pues te jorobó. No llego. Así que muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o le ha parecido muy disparatado esto, o estoy a su disposición. Si alguien quiere preguntar algo, están todos muy cansados. Es que hace mucho calor. Hace mucho calor. Bueno, pues si no hay nada, el moderador y dirigente de la mesa da por finalizado el tema y pide un aplauso para este hombre que se lo ha ganado.